que a mi parecer son las más interesantes o a mi parecer son las más relevantes sobre este país. Entonces hoy vamos a hablar sobre Cuba. Sobre Cuba, bueno, es que lo que pasa es que yo nací en Bogotá, yo fui criado en una ciudad en Colombia que se llama Cartagena, que es extremadamente próxima a Cuba. No es extremadamente próxima, no es tan cercana, más que tiene toda esa cultura caribe. Y es muy chistoso, no es muy chistoso, más es muy interesante para mí estudiar Cuba, por causa de que hay muchas cosas que existen en Cuba que son típicas de la región Caribe y también de la manera de cómo yo fui criado. Entonces, para comenzar, solo me gustaría que leyéramos a una sola voz un pequeño poema de un poeta y un héroe cubano, José Martí. Este personaje histórico, además de tener esas poesías que son tan bonitas, José Martí también tiene una cuestión bastante política. Él tuvo una participación con algunas guerras de independencia de Cuba contra España. Entonces me gustaría que en vez de hacerlo así, de leerlo yo, me gustaría que lo hiciéramos todos juntos para que sonara bien bonito. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. 1, 2, 3. Cuba nos une en extranjero suelo, a horas de Cuba nuestro amor desea. Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, Cuba en tu libro mi palabra sea. Listo. Esta es una poesía que inclusive José Martí escribió en un momento donde tuvo un exilio de Cuba. Entonces él en esta poesía le está diciendo de que Cuba va mucho más allá de las fronteras que son establecidas de la isla de Cuba, sino de que Cuba se lleva en el corazón, que Cuba se lleva, que donde haya un cubano también hay un poco de Cuba. ¿Listo? Entonces, la primera cosa que les traje es la bandera cubana. La bandera cubana, ella tiene un significado bastante interesante. Voy a leerlo aquí para ustedes. Entonces, ella tiene tres franjas azules y 2 franjas blancas. Las 3 franjas de color azul significan los 3 departamentos militares de Cuba, o sea, los 3 departamentos militares de cómo Cuba está dividida, que son 3 departamentos que son muy extremadamente fáciles, que son Occidente, Centro y Oriente. Las 2 franjas blancas significan la pureza y los ideales de los partidos cubanos. El triángulo rojo representa el Partido de los Trabajadores de Mentira. Representa la libertad, la fraternidad y la igualdad. Él es rojo porque representa la valentía de las personas que lucharon para que Cuba se convirtiera en lo que hoy se conoce. Y la estrella de 5 puntas significa la forma de cómo Cuba es un Estado unido en 5 valores específicos: la fuerza, la belleza, la sabiduría, la virtud y el amor. ¿Listo? Para quien, me imagino lógicamente que todos saben, Cuba es un país que está ubicado en el Caribe. Es la mayor isla que está en el Caribe. Dice aquí el slide, dice país ubicado en el archipiélago del Mar de las Antillas. Es la isla más grande de las Antillas. Los países más cercanos son Haití, Bahamas, los Estados Unidos, Jamaica y México. Cuba está ubicada en una posición extremadamente estratégica y esto hace con que ella históricamente se convierta en un país que tenga una importancia muy grande. Inclusive, lógicamente ustedes todos conocen de que Cuba es un país socialista. Y esta ubicación que ella tiene, este lugar donde está ubicada,
es lo que tal vez en algunos sentidos la ayuda o la genera todos estos conflictos que se le presentan. Para quien no sabe, imagino que todos ustedes saben también, este es el grande y famoso Fidel, que en paz descanse. Cuba entonces es un estado socialista. La constitución y la manera de cómo las cosas pasan en Cuba son realmente socialistas, si es que podemos decir de que un estado socialista existe. Además de esto, las principales exportaciones son el azúcar, el tabaco, el café, los productos farmacéuticos, y tienen una mano de obra que es generalmente conocida en el mundo. ¿Listo? Bueno, yo hice un pequeño resumen histórico sobre Cuba, extremadamente pequeño, entonces lógicamente que no voy a abordar muchas cosas, voy a abordar solo las que me parecieron principales para entender lo que Cuba significa. Entonces, Colón llega a Cuba el 27 de noviembre de 1492. Y bien, y a partir de ese momento ellos comienzan a construir, o ellos comienzan a ver la riqueza que Cuba poseía. Principalmente es conocido como una persona, o el colonizador de Cuba es conocido como Diego Velázquez, y Diego Velázquez levantó varias luchas a partir de 1500 para colonizar la isla. Y no fue una colonización fácil, porque inclusive las personas de la isla comenzaron a generar una lucha para que esta colonización no se diera. Inclusive Cuba ya fue avisada desde que en el momento en que Cuba a partir del momento en que Diego estaba viniendo, Cuba ya había sido avisada de que los españoles estaban colonizando las islas alrededores. Entonces, por ejemplo, República Dominicana dio una alerta a Cuba antes de que ella fuera colonizada, inclusive ayudó a Cuba para que se mantuviera independiente, más lamentablemente no pudo. Cuba, antes de la llegada de Colón, tenía algunos nativos, como prácticamente toda América Latina, como prácticamente toda América. Y bueno, se dice de que los nativos de Cuba llegaron desde las Bahamas, y que hubo una pequeña migración, unos 50 años de Colón llegar desde Venezuela. Después de esto viene la época colonial de la esclavitud, o sea, después del momento cuando Velázquez vence todas las guerras, que él va haciendo una campaña política que va desde el este hasta el oeste, y entonces va venciendo y va colonizando todo. Ellos crean algunas ciudades importantes, entre las cuales la más importante es La Habana. Y la posición de La Habana es extremadamente estratégica, porque los españoles forman o hacen de La Habana un puerto comercial, por lo cual todos los barcos tenían que pasar, y por lo cual tenían que hacer como si fuera un pequeño peaje. En la época de la esclavitud generalmente no es muy diferente a la época de esclavitud de Brasil. Indica de que hubo muchos negros africanos que vinieron desde África hasta Cuba. Inclusive hay una década, en el final del siglo XVII, indica de que hubieron prácticamente 10 años donde la población negra de la isla se triplicó, para darnos cuenta cómo es tan interesante esta importancia de esta isla, porque no habría tanta inversión de esclavos si no hubieran importancia. Toda esta esclavitud, lógicamente, futuramente va a generar un disconfort en la población. Y ahí entonces, a partir de este momento, es de que después, o sea, prácticamente en 1850, se comienza a generar unas incomodidades. Y unas incomodidades al punto de que las personas comienzan a luchar por la independencia,
entre España. Solo de que este proceso no es un proceso unilateral, o sea, no es un proceso bilateral entre España y Cuba. Existe también un interés político de los Estados Unidos. Y entonces Cuba se independiza de España en 1898, más después pasa a ser oprimida por los Estados Unidos. Y se genera, bueno, lógicamente con un tiempo donde hay varios conflictos políticos, no solamente los conflictos que Cuba tiene con Estados Unidos, sino que también estamos en la mitad de las guerras más importantes del mundo, estamos en la mitad de la Guerra Fría, y la Unión Soviética propone apoyo a Cuba, más ese apoyo que se propone a Cuba no es un apoyo que generalmente es bien visto por los Estados Unidos. Los Estados Unidos quieren sitiar a Cuba, los Estados Unidos colocan barcos alrededor de la isla y dejan a la isla totalmente incomunicada. Y en ese momento, y con todo ese desconforto que ellos habían venido desde la esclavitud y desde la colonización española, es que se levantan unos partidos revolucionarios y se levanta lo que conocemos a Fidel Castro. Fidel Castro, él es exiliado de Cuba y él va a México donde conoce a Che Guevara, y cuando se conocen ellos levantan un ejército para independizar Cuba de esa opresión que ellos tenían. Y lógicamente, como ustedes saben, o como la historia nos indica, esta revolución tuvo su éxito y Cuba se vuelve un país independiente y un país socialista. Es uno de los únicos, es uno de los pocos países que puede mantener la bandera socialista. Bueno, este es un pequeño resumen de la historia. En relación a su política, es muy cómico porque la política en Cuba es una cuestión muy interesante porque, por ejemplo, yo como colombiano, yo no soy interesado en política, ni en la política de mi país, ni en la política de Brasil. Yo inclusive a veces bromeo que digo que soy apolítico, porque no es un tema que yo tengo costumbre. Más como la política es tan presente en la vida y en el cotidiano del pueblo cubano, generalmente todos tienen una postura política muy fuerte. Políticamente Cuba es dividida por algunos órganos públicos. Entonces, la Asamblea Nacional del Poder Popular, que de hecho es como un conjunto de representantes del pueblo que son escogidos por el pueblo, y estos representantes son escogidos por el pueblo, y la función de ellos inicialmente es dar voz al pueblo, porque en Cuba una de las cosas más, tal vez, no sé si es real, más una de las cosas más importantes que existen es de que el poder del Estado debe estar en la mano del pueblo. Entonces, esta Asamblea Popular también está compuesta prácticamente por un Consejo de Estado y un Consejo de Ministros, que son prácticamente los ministros y los representantes del pueblo, que unos van cuidando de los otros. O sea, el Consejo del Estado son los que hacen las propuestas, el Consejo de los Ministros son los que cumplen estas propuestas, y se van organizando para verificar si las propuestas y las cosas están bien. Y este Consejo de Defensa Nacional, es un consejo que generalmente solo funciona en el momento en que, este consejo solo funciona a partir del momento en que Cuba tenga alguna guerra. Entonces, si Cuba tiene algún problema político, este consejo se levanta todo el poder militar para realizar las medidas necesarias. Bueno, sobre la cultura de Cuba, yo me escribí mucho porque de hecho quise traerles fotos sobre algunas cuestiones que me parecieron interesantes. La primera es esta de aquí, que mi amiga chilena conoce. Ahora ya se despertó. Ahora. Este es un Cuba Libre, hecho con ron, con Coca-Cola, con limonada y mucho hielo.
Nunca lo probé, dicen que es muy bueno. No. Este plato, hay varios platos típicos de la región. Por ejemplo, un plato típico que es muy común entre Cuba y Colombia es que ellos tienen un arroz. Por ejemplo, allá en Colombia nosotros comemos un arroz que se llama arroz de coco, que es un arroz hecho de la leche del coco. Se come con pez, patacones y ensalada. Y se come generalmente en la playa. Entonces, por ejemplo, el pez es recién pescado y se frita, y ahí generalmente se come una comida típica que tenemos en común Colombia y Cuba. Más, por ejemplo, esta comida se llama cristianos y morros, y lo traje por causa de este significado histórico. De hecho, es una comida que es un arroz de frijol, y es un arroz de frijol negro. Entonces los morros, que son los africanos y los árabes, son los representados por los frijoles, y los cristianos, que generalmente son los blancos, son los europeos. Entonces es un encuentro entre estos cristianos y morros, y por eso es que esta comida tiene este nombre. Y una de las cuestiones más interesantes que lógicamente Cuba transmite cuando uno estudia es que es un país extremadamente sincrético. En Cuba convergen varias culturas de una manera muy grande. Este de aquí, son los tres tipos de música, son varios tipos de música que son característicos de Cuba, más entre estas está la rumba, el mambo y el cha-cha-cha, que son las más conocidas. Lo que ustedes están escuchando en este momento es un mambo, me gustaría dar un momento para mostrarles un poco de una rumba, y después voy a mostrar un poquito de un cha-cha-cha. Entonces lo que estamos escuchando es un mambo. Lo peor es que yo tenía tíos que escuchaban mucho mambo. Esto es una rumba. Y bien, esto sería un cha-cha-cha. Con sabor latino, muy sinceramente, para sus vecinos y para usted, pero se debía estar en la casa de Lógicamente de que hay otros tipos de música, hay otros tipos de influencias musicales en Cuba. Más, por ejemplo, la rumba, ella tiene una influencia muy grande de la cultura africana, por la manera de cómo ella tiene sus tambores, de cómo ella tiene sus instrumentos. Y generalmente ella sufre una fusión, porque todos estos instrumentos de viento hacen con que tenga una matriz totalmente diferente, que generalmente nos recuerda mucho a la salsa. Listo. Este de aquí es una vista del malecón de La Habana. Inclusive, por ejemplo, generalmente se ve que la arquitectura cubana generalmente es muy inspirada en la época colonial española, más es extremadamente, inclusive parece mucho la ciudad donde yo crecí, es extremadamente
Las iglesias son muy claras, más las otras partes, por ejemplo las casas son extremadamente vivas, tienen colores muy bonitos. Aquí tenemos la iglesia central de La Habana y aquí tenemos las casas, como les estaba diciendo, que son pintadas de colores extremadamente vivos. Eso es muy caribeño. Una de las cosas que también Cuba es conocido, bueno, la religión predominantemente en Cuba es cristiana, inclusive católica, más de hecho es un catolicismo sincrético, y una de las cosas por lo cual Cuba es más conocida es por la santería cubana, que es una versión tal vez semejante a lo que ustedes conocen como candomblé, macumba, que es una religión sincrética fruto de las religiones africanas, de origen africano, que los negros trajeron cuando llegaron en Cuba. Además de eso, Cuba también es conocido por su cine. Inclusive hay una escuela de cine en La Habana que se llama la Escuela de Cine de La Habana, que es extremadamente conocida en América y también tiene bastantes festivales. Cuba es un país sensacional, es necesario conocerlo. Es muy bonito y tiene una riqueza histórica, cultural y natural que es extremadamente bonito y que se habla por sí sola. Entonces, este es mi trabajo, estas son las referencias, las fuentes que tomé para hacer esto. Coloqué un share aquí y listo. Muchas gracias.